Le damos la bienvenida al licenciado Rafael Pérez Modesto, quien es gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, quien nos acompaña hoy en síntesis. Bienvenido. Gracias, Michelle y amigo Terrero. Un placer para mí compartir con ustedes. Ya habíamos hecho un intento de participación, pero estoy a su disposición siempre. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos edificar un poco sobre estos temas que son tan importantes porque organizan la vida de una persona. Los aspectos de la seguridad social yo creo que son vitales, tanto durante toda la vida hasta después, cuando uno va terminando. Bien, háblenos del Consejo de la Seguridad Social. Dentro de este sistema, ¿quién lo compone y cuál es su función principal? Bien, el Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector de un sistema que yo debo repetir, que es una de las contribuciones en el aspecto social más relevante que ha tenido este país, aunque muchas veces, quizá por no contribuir a la cultura de la gente, no se valore debidamente, pero ha producido grandes aportaciones en el terreno social, después lo desglosaremos, y para circunscribirme de manera precisa a la inquietud del coordinador del equipo, de Michelle, debo decir que es el órgano que regula, que traza la pauta, las políticas, que hace cumplir los reglamentos adscritos a la Ley de Seguridad Social y a las que le son comunes, y que es el órgano rector de todo el sistema. Y si le pregunto para que dentro ya vamos a decir, de lo que aplica a nosotros los usuarios del sistema, ¿cuáles son estas instituciones que están? ¿Están las ARS, es decir, lo que es la salud, las pensiones? ¿Eso es que se trata? Sí, pero el Consejo está integrado básicamente por tres sectores que son claves, aunque está integrado por alrededor de 17 instituciones, pero está el sector gubernamental, que es el responsable, en definitiva, de que la seguridad social, como un ente fundamental en la vida de los pueblos, de este caso dominicano, representado por el Ministerio de Trabajo, que lo preside, el Ministerio de Salud, en la actualidad el Instituto Dominicano de Seguro Social, el INAVI, que en un momento era un órgano que permitía ir cubriendo pensiones a los empleados públicos sobre todo, y además de eso también está afuera del INAVI otra institución del Estado, el Banco Central, que no está incidiendo realmente en la actualidad por razones de reglamentos no entendidos y que no se han podido poner de acuerdo, porque el reglamento establece que los representantes de las entidades que componen el Consejo tienen que ser, en el caso gubernamental, figuras de más alto nivel, el ministro o un viceministro que se elija, y en el caso de instituciones que son órganos no ministeriales, sino direcciones, debe ir o el director o un subdirector. Entonces, dada la trascendencia de lo que es el Banco Central, es difícil que el gobernador o el vicegobernador o vicegobernadora asistan a sesiones, y entonces no están asistiendo en la actualidad. Eso en cuanto al gobierno. El sector empleador tiene 3 representantes y sus suplentes, y el sector laboral también. Entonces, hay otros sectores representados, como el Colegio Médico Dominicano, que tiene un representante y su suplente, otros profesionales de la salud que no son médicos, en eso están incluidos principalmente psicólogos, los enfermeros están representados aparte, uno. Y
vamos para terminar la idea de que la gente entienda cómo funciona el Consejo, porque como vamos a tratar tantos temas que tienen que ver con las funciones del Consejo y los problemas que se están ahora mismo debatiendo, el sistema de votación, estamos hablando de que hay muchas personas representadas, y usted habló también de sus suplentes. ¿Es por mayoría o hay cosas que tienen que se dicen que no? Porque hay un tema de unas resoluciones que tienen que ser por consenso, y eso es uno de los problemas que se quieren reformar ahora, que no deja que hacen unas impugnaciones siempre en el Consejo. Correcto. ¿Cómo funciona es por elección? mayoría, pero los 3 sectores que yo mencioné, ¿Tienen un que veto? son vitales, tienen capacidad de veto. Eso es parte de lo que la ley le dio origen en cuanto a la funcionabilidad del Consejo. Entonces, sacar una resolución, cambiar Es imposible. algo, no es imposible porque se han logrado muchos acuerdos. De hecho, en los últimos 7 años, veto en forma directa prácticamente no lo hay. Hay otra forma de vetarlo, que no votando o no asistiendo. Ya automáticamente eso es una forma de veto. Pero en realidad eso corresponde a un esquema generado a través de la Organización Internacional de Trabajo, que tiene justamente esos 3 sectores, y esos 3 sectores tienen que tener unidad de criterio. Bastaría con que una entidad, uno de los integrantes representados ahí, lo apoye para que tenga vigencia. Claro. Pero generalmente actúan en función de los intereses. Es decir, el empresariado, cuando está representado por Copaldón, por el CONEP, y entre ellos hay diferencias, pero generalmente se ponen de acuerdo y llevan su propuesta, sus objeciones a determinados temas. Por lo tanto, a veces hay problemas vitales que son trascendentes, que no lo apoyan. Lo propio pasa también en el sector laboral. Y eso muchas veces constituye primero una traba para que sea más fluido, para que sea más rápido, más efectivo, el sistema pueda desempeñarse de manera más suelta. Se ha logrado avance en ese sentido, pero justamente ahora hablaremos en algún momento del esfuerzo que se encamina a la reforma de la ley, y ese es uno de los temas nodales que están en discusión. Hay un tema que me interesa en este tema de lo que tiene que ver con el Consejo, y es que si tenemos, aparte del veto, que es fundamental por ley, pero tenemos 17 miembros en el Consejo y supongo que 17 suplentes. O sea, tenemos 34 miembros, aunque no actúan conjuntamente. Quizás muchos suplentes actúan porque a lo mejor los titulares no van. Pero usted que ha estado gerenciando ese Consejo, que es la parte operativa, porque el presidente del Consejo, el ministro o un representante van a las reuniones. A veces el ministro o ministra no asisten. Exacto. Y va un representante de él. Usted es el gerente de la Seguridad Social. Entonces la pregunto... El gerente es el secretario del Consejo. ¿Qué tan práctico o impracticable resulta hacer una reunión de ese Consejo con tantas personas y disímiles, con planteamientos totalmente quizás divorciados de lo que la gente entiende que puede ser, más con los sindicatos que han sido por años, a veces retrancas, manejar esas reuniones? ¿Qué tan difícil puede ser? O realmente si ha sido ya, ha avanzado mucho, porque hubo un tiempo, don Rafael, que tuvo sin sesión. Duró, tengo que entendido, 2 años Exacto. Que el sector empresarial se retiró y culminó, se reintegró por un acuerdo nacional impulsado por el gobierno de entonces, el doctor Leonel Fernández, con la intervención de un equipo de negociación encabezado obviamente por el Monseñor Agripino, y eso fue en el 2007 para dar inicio al régimen contributivo. Correcto. Por donde debió comenzar la seguridad social. Claro. Estoy hablando con un experto en ella porque él jugó un papel fundamental terrero en CIPEN, en la Superintendencia de Pensiones,
y sabe el funcionamiento. Claro. Entonces, 2 años que no se reunía el Consejo. Ya eso se ha superado, ya las discusiones depende mucho del estilo de dirección del que esté dirigiendo, del ministro o de los ministros y de los viceministros, y también del papel de coordinación que uno realiza para que un tema se lleve a la agenda, se discuta, vaya a una comisión. Generalmente mandamos los temas previos a comisiones donde están integrados todos esos sectores y de antemano se sabe quiénes lo van a integrar, se discuten, fijan posición en función de los intereses que representan. Cuando esas comisiones llegan a soluciones, el tema en el Consejo ya es un problema de presentarlo y votar. Está bien. Bien, licenciado, en nuestra opinión personal, el sistema de seguridad social estamos mejor que antes. O sea, tenemos dudas, hay cosas que no estamos de acuerdo. Si nos vamos a la salud, coberturas en el área de las pensiones, se habla de comisiones o de que si van a ser suficientes cuando una persona cumpla 65 años. Hay muchos temas que hablar, pero estamos siempre hablando de Consejo de Seguridad Social y de modificación a la Ley de Seguridad Social. Con su experiencia y con este tiempo ahí en la institución, yo le digo, ¿hasta dónde? Si este consejo fuera más, tiene potestad, según la ley y autorización, si fuera más ágil de poder el mismo consejo, poniéndose de acuerdo y tratando de resolver problemas, puede ir modificando estas cosas para bien que han venido surgiendo a medida que la seguridad social ya tiene 12 años, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿hasta dónde se pueden ir decir, pues, ven acá, hay un problema con las comisiones, hay un problema con la cesantía? Entonces dicen, bueno, vamos a hablar, esto es en la ley o es en el código. ¿Hasta dónde ustedes, si se ponen de acuerdo, pueden resolver ahí cosas? Se ha avanzado mucho. Yo debo completar una idea, la pregunta ya no tanto por usted, sino por el público de este programa. ¿Cuáles entidades dependen del Consejo? ¿Sabe? Por el lado, cubre fundamentalmente 3 aspectos vitales: la salud, por otro lado los riesgos laborales y por otro lado el aspecto de las pensiones. Son los aspectos más esenciales. ¿Eso es la CISARRIL? Entonces la CISARRIL es la Superintendencia de Salud y de Riesgos Laborales, que a su vez regula, supervisa, dirige, coordina los esfuerzos de la seguridad social dentro del ámbito de esa dos áreas. Son las ARS. Sí, bueno, las ARS son las instituciones que organizan lo que tiene que ver con la salud y los sistemas que prevalecen en la seguridad social según nuestra ley, que son el sistema subsidiado, que va dirigido a las personas con más vulnerabilidad social, económica, y además de eso, el sistema contributivo. Ha habido un esfuerzo y se concibió en la ley algo que no se estableció, no existe en ningún país, que es una mezcla de régimen contributivo y subsidiado, claro, que eso no ha funcionado. Se han hecho estudios recientes y hay que buscarle una fórmula porque eso garantice que muchos de los sectores informales puedan incluirse en la seguridad social. Es un tema que podríamos incluirlo dentro de la conversación. Entonces está la CISARRIL, está la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, por donde comenzó la seguridad social, porque la ley se promulgó en el año 2001, pero realmente comenzó a tener vigencia en el 2003. Y en términos de salud, el régimen contributivo, que es el que abarca los sectores organizados, formales, apenas en el año 2007. Y entonces ha habido una evolución dentro de esto para ir mezclando ambas respuestas a su importante pregunta. En el aspecto de salud hemos logrado un avance extraordinario cuando el sistema arrancó
con el régimen subsidiado primero, apenas un 0.5% de la población estaba incluido en la seguridad social, se logró hasta el año 2004. Hoy tiene un 35%, yo creo. Como 35 tiene. No, tiene más de 50. Tiene un 70. No, yo digo subsidiado. El subsidiado. Sí, es la mitad de lo que tiene 3.300.000. Sí, de 10 millones el 30 y pico. Exacto. Y el contributivo 3 millones 5 aproximadamente. Tenemos con seguridad social 7 de 10. 7 millones de 771 en la actualidad. Datos que este programa puede darse el lujo de testimoniar. 7 millones. Sí, yo le traje la información ahí. 7 millones 200.000 personas. Bajo el sistema. Bajo el sistema de seguridad social. De los cuales la mitad de esas personas más o menos son subsidiados. Exactamente. En el aspecto subsidiado, que depende principalmente de las aportaciones del gobierno y a través de estudios que se hace, como usted sabe, conoce, hay un órgano que estudia socialmente la sociedad dominicana. Para entrar al régimen subsidiado tiene que el SIUBE, el Sistema Único de Beneficiarios, clasificar a esa persona por su nivel de ingreso, por la situación en que viven, de precariedad, y esas personas se ganan el derecho. De acuerdo a la pobreza, yo creo que uno de los grandes aportes de la seguridad social en el aspecto de salud es que del objetivo planteado, terminamos el año 2016 y puedo hablar hasta mayo de este año con precisión, porque un programa de esta naturaleza donde esté el doctor Terrero, hay que hablar con cifras, con datos, y ese es el estilo de ustedes, hablar con fundamento. Puede decirse, tenemos ya un 102.8% del objetivo que se había propuesto la seguridad social y el gobierno. Bueno. Y eso es fruto de la inversión del Estado Dominicano como responsable de la seguridad social. Entonces, no ha faltado un centavo, un mes que no se haya cubierto de eso. Entonces, por eso tú ves la fortaleza de SENASA, que es a través de una ARS gubernamental a través del cual se dan los subsidios en salud. Del plan contributivo. Un logro importante son los riesgos laborales que antes no eran cubiertos. El seguro social, el viejo seguro social, te cubría trabajadores organizados, pero no incluía a la familia. Eso era una limitación, por eso la gente iba a un seguro privado, pero ahora el riesgo a cualquier empleado de lo que citan, vamos a quedarnos en este paso. Están en el sistema. Ustedes, su familia y todos los trabajadores de aquí tienen plenitud, un 100% de cobertura de cualquier aspecto que suceda mientras trabajan o mientras vienen de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Y eso ha sido un aporte extraordinario que vienen a estudiarlo de otros países. Claro. Entonces, en el aspecto ya de que uno de los asuntos que antes, y fue una de las grandes ventajas que tuvo la superintendencia de pensiones, a la gente no le preocupaba eso, porque cuando se instala el programa, el que tenía 45 años o más, entonces, no entraba para un régimen de reparto, sino que acumulaba cuentas de capitalización individual. Sí. Y la gente no se preocupaba por eso, porque tiene que cumplir dos requisitos. Uno de ellos es la edad, que es hasta 60 años, y otro de los requisitos es haber hecho aporte de 360 cotizaciones en ese periodo. Equivalen a 30 años. Entonces, aportando. Sí, pero el tiempo es implacable. ¿Qué tiempo tiene este programa? ¿Qué tiempo tiene? Cuando yo conocí este programa, tú venías acompañando a tu padre como un observador. Un observador. Como inquieto. Sí, pero ya hoy el sistema, estamos hablando de pensiones, ya es... Bueno, no, ya es una preocupación. Es 2003, ¿verdad? Ya tiene una 15. de las debilidades
ha tenido mucho avance, la seguridad social tiene debilidades y retos que vamos a analizar, pero una de las debilidades es que en principio el sistema fue calcado de otros países, digamos Chile, Argentina, Colombia, y entonces ahora en realidad ya se acerca el momento que en 5, 7, 8 años entren en vigencia las pensiones y no pueda suceder lo que ha pasado en España, en Italia, en Francia, en Argentina, en Chile, que la gente está en la calle y eran los modelos que nosotros veíamos como máxima aspiración. Entonces la seguridad social aquí tiene la oportunidad de tomar correctivos que le permitan a la gente que cuando culmine su vida activa laboral tenga un medio decente de sobrevivencia, ¿no? Y su familia, y que si se muere el jefe de la familia que esté adscrito a la seguridad social, haya una continuidad para la familia de sobrevivencia, claro. O cuando haya una discapacidad, claro. O cuando haya algún fenómeno que amerite que esa persona salga de circulación en términos productivos. Entonces, realmente, una de las grandes metas ahora es resolver esto, porque si se hace hoy en día una distribución acorde con lo que la gente aporta y gana, si del 100% de lo que aporta, hoy la media que se exhibe no llegaría a 40%. Y si tú ganas 100,000 pesos, que aparentaría un ingreso muy alto, vamos a reducirlo para un simple trabajador que de 20,000 pesos y que de eso le den 6,000 o 10,000 o 40 o 4,000, no le alcanza para subsistir cuando la canasta familiar está considerada mínima de un 20,000 pesos. Sí. Entonces, esas son realidades que ahora estamos obligados y se han ido avanzando. La pregunta última tuya es, ya nosotros hemos dinamizado y en este mismo programa y en el par de yo he oído estudios que dicen, bueno, la seguridad social ni se reúne. No, la dinámica, por ejemplo, ayer hubo un consejo, una sesión de consejo y se aprobaron 6 resoluciones que van a trascender en la prensa. Yo le voy a decir ahora algunas de ellas como primicia aquí, para darle valor a esta participación y que realmente es un programa serio y con base científica. Los dominicanos que están en el extranjero, que tienen asuntos de enfermedades ya mortales, catastróficas, ¿no? y mortales por necesidad, ya tienen derecho a sacar antes de tiempo sus pensiones. Entonces, nosotros logramos una resolución en el plano interno. Bueno, pero eso ahora, la noticia es que todo dominicano no tiene que esperar, basta con que sea certificado clínicamente, que haya un testimonio gubernativo a través del sistema de salud de Estados Unidos y de Cancillería, y que las comisiones médicas, que son un órgano que regula el Consejo, certifiquen que verdaderamente una enfermedad terminal sea tomada en cuenta. Eso es, doctor Rafael, porque ya para los dominicanos residentes en República Dominicana ya estable beneficio. Sí, ahora lo están extendiendo hacia los que viven en el exterior. Exactamente. Okay. ¿Y qué otra resolución tienen? Tenemos un conjunto de resoluciones. ¿Qué yo te puedo decir? Yo lo sintetizo. Recientemente nosotros hacíamos una evaluación en mayo, que cuando cumple año el sistema, que fue el 9 cuando se proclamó la ley. En términos de seguro familiar de salud, 71% de la población afiliada, 3,4% millones en el subsidiado, 3,7 en el contributivo, 623,000 subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad, como logros fundamentales. En el sistema, el 14% del Producto Interno Bruto ahorrado a través de CIPEN, con dinero con inversiones garantizadas y que nadie puede
decir que los 460 mil millones de pesos existentes estén en duda. ¿Cuántos son? 460 mil millones. Estamos El hablando el mayor ahorro nacional del país. estamos 10 hablando, mil millones de dólares. Estamos hablando. 10 mil millones. Sí, pero no solamente eso, estamos hablando del 14% Del Producto PIB. Interno Bruto. Entonces, eso para la economía, ¿qué representa? Él lo puede explicar mejor que yo. ¿Tú entiendes? Eso le da sostenibilidad al país. El Banco Central tiene una fuente permanente. El país está garantizado con una fuente y podría invertirse más si fuésemos más creativos. Pero hay que modificar la ley. Sí, hay que modificar la ley y tener una actitud también de inversión, porque la ley en eso es flexible, de no solamente invertir en certificados, claro. En el banco de central, en los bancos, o en Hacienda. Sí, en Hacienda, en construcciones. Sí, pero ahí, perdónenme para aclarar, los que más confunden en ese tema del sistema son los trabajadores, que no entienden, por ejemplo, en algún momento en particular se ha dicho de invertir el dinero de la seguridad social en el sistema eléctrico. O en el sistema eléctrico, o en vivienda. no en CDE, en el sistema eléctrico. La gente no entiende. Entonces comienza de una vez, lo tira piedra, a decir que no. También es riesgoso. No, pero, si no se hace mediante un estudio. No, pero ahí está. Y la garantía de que eso claro. se regule con la eficiencia. Ahora hay un tema de moda que casi siempre tenemos que terminar en él, que la garantía. Cuando el sistema comenzó, ¿cuál era la inquietud de la gente? Bueno, me van a descontar el 10% de lo que yo estoy ganando para repartirlo en pensiones, en riesgos laborales, en estancias infantiles, en salud, etcétera. Entonces, la gente lo que piensa, eso ahorita termina cogiéndoselo, robándoselo. Y entonces la gente asocia el funcionamiento al robo. Y sin embargo, el sistema de pensiones a que ha acumulado, que regule, que guarda eso, realmente nos garantiza a nosotros una pulcritud, una transparencia absoluta y total. Además, hecho, el cobrador funciona. Sí. ¿Cómo que se llama? Sadalá. El riesgo laboral es 1.9 millones de cotizantes, 250.000 casos de enfermedad y accidentes reportados en 13 años. No se contempló, la ley no contempló el problema de los accidentes de tránsito y hoy la seguridad lo cubre del fondo de salud. Eso es algo extraordinario. Y además iniciamos sin un plan operativo ni siquiera de un año y hoy tenemos un plan estratégico que usted participó, claro, dándonos su experiencia como economista, como planificador, etcétera. Y además la transparencia, todas las entidades del sistema hoy están calificadas y se han ganado. Reciente, en esta misma semana, nosotros fuimos objeto de un reconocimiento y hemos tenido en los últimos años un 100% de garantía de transparencia. CIPEN se ha ganado todos los estándares de calidad, no en esta gestión solo, sino desde su inicio hasta ahora. Igual también CISARRIL, igual también la DIDA, la tesorería es un tesoro. En muchos países no existe un órgano que defiende e informe a los miembros del sistema, a los afiliados. Y por último, realmente hablamos ya de lo que tiene que ver con pensiones, el 14% del PIB. Pero déjame decirte, es importante este dato, porque cuando hablamos de inversiones y los afiliados saben que su dinero está, pero mucha gente no sabe dónde está y piensan en los riesgos que representa su dinero, hay que hablar de que el sistema construyó una pared para evitar los riesgos. Los riesgos siempre existen y uno lo que hace es que los mitiga, pero para eso está la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión. Correcto. Que la componen diferentes entidades del sistema y el Banco Central. El Banco Central, está Hacienda. Está la Sociedad de Valores. Sí, y está Super de bancos. Sí, exacto. Y inclusive los afiliados. Sí, y están representados también
el sector laboral y empleador. Exactamente. Sí, entonces eso hay una garantía de que eso no es a lo ¿Entiendes, loco. Michelle? O sea, una inversión que se vaya a hacer en cualquier sector, si esa comisión no la aprueba, no pasa. Y eso no es un problema tengo que hablar, de un amigo. Estoy dando consultas, dando consultas aquí hace rato, gente que dice que tiene, esto puede ser, podemos abrir el teléfono. Yo no tengo problema con gente eso. que dice que tiene muchas cotizaciones, que si tiene 500,000 pesos acumulados y tiene 5 años que no trabaja. Y yo me la sé, se la estoy contestando todita. Mira, una de las cosas que logramos recientemente es que la cuenta de capitalización individual, si una gente reúne las condiciones en cuanto a edad, es retirado, su dinero debe entregársele plenamente con los intereses que ha generado. Claro. Eso es un paso extraordinario de avance. Hay que explicarle a la gente que no se le devuelve hasta que no tenga los 60 años. Los 60 Si años. no tiene, porque la gente dice, yo tengo ese dinero ahí, yo no estoy trabajando. No, hasta que usted no tenga 60. Se nos presentó un caso de un señor que tiene alrededor de 50 años y tiene 2 o 3 años que no trabaja por causas diferentes. Sí. Entonces el señor quiere su dinero. Dice, pero si yo que me lo han descontado, y él amenaza, fue primero a matar a la gente de pensiones, y la gente de pensiones lo mandaron que fuera donde el gerente. Mate otro. Sí, no, vaya donde el gerente de la Seguridad Social. Entonces yo creé una comisión para explicarle y le calmé, logré que él entendiera psicológicamente que eso no era así, apaciguarlo, pero aún así el elemento insiste y considera pero con que una enfermedad terminal le devuelve su dinero. Ya. Y sin enfermedad, si tiene 60 años, claro, y lo han puesto fuera y tiene 3 meses sin trabajar. Y 3 meses sin trabajar. Ahora, ¿qué falla hay? Porque yo soy un profesional con un sentido crítico. ¿Qué falla hay en el sistema que no fue contemplado y que fueron concesiones que se hicieron en el inicio de gente que hoy tuve criticando el sistema, pero que fueron de los forjadores del mismo? Sí. No comenzaron con la atención primaria. ¿Y qué situación eso genera? Bueno, que el costo de salud es más alto y el costo de bolsillo de los afiliados es mayor. Pero además de eso, también la gente anteriormente, tú te enfermabas, tú no tenías 60 años, te sacaban de cualquier seguro, tenía una enfermedad catastrófica, te sacaban. Si era diabetes. Ya no se puede. No solo no se puede, sino que se ha impuesto. Comenzamos, y hablamos con cifras, como nos enseñó el profesor, de 150,000 pesos de cobertura para la gente. Se aumentó a 300, a 500,000, a 1,000,000. Y ahora es 1,000,000 por proceso de enfermedad. Por enfermedad. Y además la enfermedad contribuye. Hay una discusión porque cuando tú se implementa eso, prácticamente fue por la presión popular y por la conciencia del Estado de que la seguridad social no puede verse en función de beneficios solamente, porque estamos en un régimen capitalista y obviamente es natural que el que invierta quiera ganar, pero el propósito no es solo ganar, el propósito esencial es la salud de la gente y es los beneficios sociales. Bien, con su permiso vamos a una pausa, conversamos con el licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social en República Dominicana. Bien, continuamos esta interesante conversación con el licenciado Rafael Pérez Modesto, el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, un tema que para todo el mundo es trascendental y además de que llena de mucha preocupación. Hemos hablado muchas cosas con el licenciado, pero yo quiero resaltar, porque hay muchos críticos de este sistema y hay mucha gente que quiere hasta comparar el sistema de capitalización individual con el sistema de reparto y piensan volver a reparto. Un graso error, que lo vamos a ver en el transcurso del programa. Pero
Licenciado, usted habló un poco ahorita sobre los aportes del Estado dominicano, del gobierno dominicano. Y me llama mucho la atención ver cuán significativo es el sacrificio del gobierno. Tanto que, como es un patrón también, porque tiene empleados, aporta su parte, pero además lo que es subsidiado, que es un desprendimiento del Estado. 1.10% a diciembre del 2016 del PIB. Del PIB. Es una cifra... ¿Cuánto te suma ahí? Cuando tú ves, ahí lo dice, en el régimen subsidiado, cuánto aporta y en el contributivo. Estamos hablando de, por un lado, de 8.000 millones, 8.8 millones, y por otro lado, en el contributivo, 23.000 millones. ¿Cuánto totalmente? 30.000 millones, 31.000 millones de pesos. Exactamente. Imagínese usted, o sea, un porcentaje muy importante que se desprende en gran parte de ella del presupuesto nacional para hacer otras cosas. Bueno, pues esto es un aporte porque lógicamente es un sacrificio del Estado. Yo pienso que esto es un dato que la gente debe conocer, que la gente debe interesarle y darle seguimiento porque el Estado está haciendo un gran sacrificio. Hay un tema que Michelle hablaba en la pausa y que mucha gente no conoce todavía, después de que una ley que tiene del 2001, y es la pensión por sobrevivencia. El sistema, como es todavía nuevo, vamos a llamarle así, nuevo relativamente, no tiene pensiones por retiro, porque para eso hay que acumular tiempo. Edad y aporte. Edad y aporte. Eso diríamos que en 10, 15 años comenzaremos ya a desacumular. Antes. Quizás. Sí. Pero sí se han dado pensiones a este momento por discapacidad y por sobrevivencia. Pero vamos a entrar primero a la sobrevivencia, porque una familia que solamente trabaja el padre y fallece por una circunstancia X a destiempo y tiene 2 hijos y una esposa, tienen el derecho de reclamar esos recursos. La ley contemplaba una prescripción para uno poder hacer el reclamo, creo que era 2 años. Estaban 2 años, ahora se aumentó a 5. Perfecto, o sea, ¿qué significa una prescripción? Dice, para que tú busques los papeles que yo te pido, porque hay una resolución de cosas, tú tenías 2 años, y si no lo hacías, perdía el derecho. Lógicamente de la pensión, no de los recursos, porque los recursos que están acumulados son otra cosa. Háblanos un poquito sobre eso, licenciado. Sí, la trascendencia usted la definió, o sea, ¿qué es lo que significa eso? Un afiliado o una afiliada gestora dentro del sistema, por determinada razón, fallece o se discapacita, la familia no queda desamparada porque el sistema tiene que devolverle esos recursos de una manera justiciera, y entonces eso impide que si tienen niños que aún no están en edad productiva o están todavía en estudio hasta 21, 23 años, esa gente debe recibir, y no solamente incluye la esposa, sino su compañero de vida. Eso es algo que hemos avanzado, que hemos progresado. Entonces, eso se ha venido entregando, ese tipo de reivindicación. Ustedes a veces hablan con los televidentes y la gente no sabe a qué se refieren. Cuando tú hablabas de que quieren cambiar el sistema de reparto, ¿cuáles son los tipos de formas de contribución y cuál es el que tenemos aquí? La cuenta de capitalización individual es aquella que se estableció en principio para gente, porque tú tienes la opción de recabar cualquiera de las dos que tú quieras. El reparto es la cantidad promedio que te correspondería en función del dinero que hay acumulado y la proporción que le corresponde a una gente en retiro. Una pregunta, licenciado. Es como si, en este caso, uno puede tener un sistema de seguridad social que tiene, o de pensiones, que tenga una sola cuenta de ahorro allá arriba, donde todos los dominicanos que aportemos seamos titulares, o una cuenta cada uno diferente, Sí, separada. Hay
hay de capitalización individual, porque todo el que entró, por ejemplo, de 45 años para adelante no cabía en reparto. Exacto. Entonces no podían ponerlo, la ley tenía que tener un Una tope diferencia. para poderlo pensionar. Sí, sí. Entonces, la capitalización individual es, en resumen, a una gente le rebajan el 10% de lo que gana, pero el empleador, sea gobierno o sea el sector privado, aporta el 70% de ese 10%. Exactamente. Y el afiliado Paga el 30%. paga el 30%. Entonces, de 10,000 pesos, ¿cuántos son? 700 y 300. Licenciado, Todo eso está dirigido por las AFP, llamadas AFP, que son las que regulan las pensiones y que recogen, igualan e invierten esos recursos. Eso les genera beneficios. Ellos tienen beneficios. Se cuestiona que ellos parten del beneficio máximo permitido. Debe rebajarse eso para que la cuenta sea más sólida. De hecho, ya se aceptó bajarlo de un 30% a un 25% y se aspira a que llegue a un 15%. Eso va en beneficio si la gente ahorra o la gente aporta más. Si cuando se retire, a los 3 meses que no esté produciendo, puede sacar su dinero y los intereses que le ha generado a esa institución AFP, que son la aseguradora o administradora de fondo de pensión. Mire, yo quiero unir algo de este comentario con lo que usted decía del señor de los 500,000 pesos que fue a matar a alguien, para decirlo O así, después matarse él. a reclamar. Sí. Es lo siguiente, la diferencia, Michelle, para definirlo claro, la diferencia, o sea, y eso lo saben, pero para refrescar, son 2 planes. Uno es de beneficio definido y uno de contribución definida. El capitalización individual es el de contribución definida. Tú sabes lo que tú pagas mensual. Y el otro es que tú sabes lo que te van a dar al final de tu vida. Con una diferencia, yo quiero aportar esto porque las personas que están en República Dominicana en reparto, que es el régimen que maneja Hacienda, tienen definido que su pensión puede ser hasta un 80% del salario. Y la gente dice, bueno, pues muy bien, 80% del salario. Pues yo quiero estar en reparto. Pero que no pase ese 80% de 8 salarios mínimos. Dice la ley 379. La ley 379. El salario mínimo está en promedio. Póngale 10,000. Sí. Estamos hablando de que son 50,000 pesos. Si usted gana 200,000, te van a dar una pensión de 50,000 pesos. ¿Qué pasa? La ley de la Seguridad Social, la 8701, habla que la pensión debe ser regulada hasta 20 salarios mínimos. Hay una diferencia, hay un gap, como dice el americano, entre un 20%, entre un 20 salarios y 8 salarios. Hay un proyecto que con nosotros estamos en CIPEN, se sometió, te recuerda, donde se estaba pidiendo que se modificara el régimen el plan de Hacienda, que llegara hasta un mínimo de 20 salarios mínimos. Porque hay mucha gente en el Estado, ya muy viejos, que no quieren irse a pensión porque no tiene sentido, si yo gano 100,000, que me vayan a dar 40,000 pesos, 30,000 pesos. ¿Qué hay de ese proyecto? Y explicarle al señor de los 500,000 pesos que quizá él quiere ir donde usted para que le den el dinero para él llevarlo a un banco. Oiga bien, yo quiero el dinero, bueno, para gastarlo, sí. Pero él lo que quiere es gastarlo. Si lo va a gastar, bueno, pues lo va a gastar. Pero ¿dónde es que pagan más intereses ahora mismo en el sistema dominicano? En la Seguridad Social. Bien. Donde pagan más en la cuenta de capitalización individual en la actualidad. Claro. Ahora, ¿qué tiene el sistema de reparto? Y eso responde a la inquietud de Michelle, que es la inquietud de la población. Él está interpretando seguro lo que le han preguntado y lo que la gente le inquieta. Es lo siguiente, es que la población entiende que no tendrá la seguridad de tener, como él explicaba,
la cantidad necesaria para subsistir de acuerdo a su modo de vivendi hoy, que no es lo porque mismo. si no le están dando, si tú ganas 100,000 pesos, por, digamos que es un salario Bien. ¿Razonable? sí, razonable, para un profesional, razonable, pero te van a dar de eso 30,000, Sí. tú estarás en un déficit Tú no te total. quieres ir a pensión. No, pero además de eso, yo que quise decir ahorita, en la actualidad, por un aspecto de ley, pierde el seguro De salud. De salud. Y mucha gente prefiere Quedarse trabajando. quedarse trabajando, primero porque ganan más y segundo, La salud. porque la salud está cubierta para él y toda su familia. Es Entonces, importante. la modificación de la ley está orientada a solucionar eso. Y lo que usted preguntaba está aceptado por todos los sectores. Es decir, que cuando se modifique la ley, ese aspecto es un legado que ustedes han dejado y que ha robustecido la administración actual. Exacto. Y el gobierno tiene conciencia, como ente garante de la seguridad social, tiene conciencia de que se le armará al actual o al que esté una turbulencia, porque eso es lo que ha pasado en todos los países que mencionamos. Claro. Una turbulencia cuando la gente, después de un nivel de vida más o menos razonable, o que ya tiene cierto estatus, decaiga totalmente. Claro. Eso es casi como si se pierden los fondos. Claro. Eso es peor que se pierda los Bien. fondos. Olvidémonos de la parte de la que tiene que ver con el sistema de pensiones a nivel de Hacienda, sino volvamos al sistema de capitalización individual y al sistema de seguridad social que está, de donde usted es parte del consejo. En ese consejo que regula todas las políticas que tienen que ver con la seguridad social, 3 preguntas fundamentales. En la salud, si usted llega a los 60 años y deja de contribuir, ¿verdad? En los 2 escenarios, en el que no llegó a las 60 cotizaciones, le devuelven su dinero y en el otro le dan su pensión. Exacto. Sigue cobrando su pensión. Primera pregunta, si se pierden los derechos de salud en esos casos. Con lo que ustedes hablaron de la misma salud y de las pensiones, hay 2 preguntas también. Si uno puede hacer, ven acá, yo lo que tengo son 250 cotizaciones, yo quiero sobrecotizar, si el sistema te permite, para tú llegar a tus 60 años con las 360 cotizaciones. Una inversión. Si eso es posible dentro del sistema. Hay inversiones especiales que se te suman, pero de esa manera no, porque sería un negocio para la gente decir, bueno, a mí me faltan tantos años. Pero en el sistema de pensiones privado uno lo hace, no lo permite. Puede hacer contribuciones extraordinarias. Extraordinarias. Pero de recursos, que Sí. te va a ayudar a que al final tu pensión tenga un poquito más elevada, pero nunca mitigar el tiempo. Nunca podemos llegar a las 360. No, porque fíjate, la seguridad social, por lo amplio que yo no podía englobar todo. Excepciones, no puede ser excepción. Tiene principios fundamentales. El principio fundamental es la universalidad, es decir, el hecho de que toda la población, en este caso estamos hablando de República Dominicana, el universo dominicano tenga derecho a la seguridad social en los 3 aspectos que ya destacamos. Sí. Entonces, fíjate, para nosotros es un gran logro que entrar a un 70% cuando la media en América Latina es un 45%, de un 43 a un 45%. Entonces no se puede. Y la salud se pierde. Actualmente hasta ahora se sí. pierde, Hasta ahora sí. pero solo bastará con que hay incluso un proyecto sometido, sí. bastará que la ley se reforme en eso y la gente no pierda su salud, Claro. porque eso es el golpe más Aunque mortal. deje de contribuir. Sí, Claro, ese es un claro, golpe claro. mortal. A los 3 meses de dejar de contribuir, pierde La salud. la salud. No sé si usted me pueda contestar esto, pero ¿sería usted partidario de que en esas reformaciones de cambios se le puedan hacer a la ley, se eleve la edad a 65 años? Sí, yo la he propuesto. ¿Lo propusieron ustedes? Nosotros Porque el nivel de vida ha crecido. Sí. Claro, y No, la es que ya expectativa es de una vida. necesidad. Claro. Todos los países, o sea,
Están ajustando. el promedio de vida, cuando una gente llegaba a 60 años, era ya un viejo, y ahora no. pero ya ahora es un muchachito. Yo ¿Entiendes? Yo me Mírate, siento con una fuerza Mírate. normal. Yo no estoy pensando en retiro Esta ahora. semana entrevistamos a la gente del Consejo CONAPE. del CONAPE y definieron, con el perdón de los que escuchan el programa, definieron adulto mayor, o sea, sí, así a es. 60 años. Sí, sí. Yo soy un Bueno, Marcela no, pero sí. Pero mire, yo creo que hay un punto ahí importante que, por ejemplo, y era un tema de debate, las pensiones por discapacidad. Tú sabes que hay yo tengo una enfermedad X, Dios te libre. y exacto, un ejemplo, y entonces se determina que yo tengo un grado de discapacidad de tanto por ciento, 30%, 40%, 15. 50%. En base a ese porcentaje se determina si me da una pensión o no. Expliquémosle a la gente, ¿quién tiene la capacidad de determinar ese porcentaje de discapacidad? ¿Cómo se hace y cómo uno aplica Sí. para esa pensión? Yo mencionaba hace un momento que dependiendo del consejo en el aspecto operativo, existen las comisiones médicas Exacto. Claro. nacionales, que es el rector, y las regionales, porque hay áreas, cubren áreas sí, del este, en San Pedro de Macorís, La Romana, en el Cibao, Santiago, La Vega, en el sur, en Asua, y aquí en el distrito, que es la Acero. Entonces, las comisiones médicas están integradas, cada comisión, por 3 médicos especializados en evaluación, que incluye un internista o cardiólogo, un fisiatra u ortopeda o un internista. Entonces, eso evalúan, pero hay una tabla universal que regula eso, que ya está discutida y Los aprobada. niveles. Exacto, no es con amiguismo. Sí, no por amiguismo. Entonces, en función de una gente se fractura y no tiene posibilidad de caminar, eso clasifica, digamos, un 15% de su capacidad productiva. Entonces, pero no es lo mismo uno que como resultado de una embolia tenga un problema cerebral, esa persona no puede funcionar. No tiene capacidad. No tiene capacidad entonces esa persona recibe una pensión. Dependiendo de ese grado. Exacto. Entonces va a una comisión técnica. CIPEN tiene una que maneja, o sea, pensiones, y otra de salud. Ahí entonces entra CISARRIL con su... está Los representada laborales y demás. las ARS, las AFP están representadas, los trabajadores La también. la aseguradora. Sí, mencionaba la ARS, AFP por eso. Entonces, en cada eso evalúan en función también de la representación de las comisiones médicas, y a veces tanto el afiliado como el patrón. el patrón, o sea, tienen derecho a apelar. Correcto, Apelar. correcto. Y entonces va a las comisiones médicas, pero ya cuando se toma esa decisión, ya ahí es irrevocable. Eso es como ir al Tribunal Superior o al Tribunal Constitucional, y ha ido Ahí terminó. ahí terminó Bien. el asunto. Nos queda un solo minutico, se nos fue el tiempo, pero no quiero terminar sin que la gente sepa cómo va esto de la comisión que está estudiando en el Congreso las reformas a la seguridad social. ¿Hay una actualización? ¿Se quedó eso en el limbo otra vez otro año? ¿O hay posibilidad de que eso se apruebe, esas modificaciones este año? No, se hizo un estudio auspiciado por el BIT para someter, porque es como cualquier ley, es como una constitución de un país, que periódicamente hay que actualizarla, porque son perfectibles, como se dice comúnmente. Es decir, no son perfectas, y esta ley que fue impuesta, calcada de otro sitio, ya nosotros hemos generado la experiencia y la demanda, y han salido flaquezas, debilidades que son evidentes. Ya hoy en día hasta el sector privado está invirtiendo en la seguridad social.
¿tú ves? Y quiere invertir, y es bueno que invierta, porque eso le da competencia y obliga que todas las cosas que se critican de las ARS privadas tengan que ser superadas porque entran en competencia. Y entonces hay evaluaciones de dónde debe ir el paciente, que se evite que una gente, a ti te da una tos o te da un problema bronquial y tú arrancas para un neumólogo. Si hay una atención primaria, exacto, que te evalúa, deberías... no es un simple catarro, es un problema que cortar, a lo mejor necesita antibiótico o no, con mucha agua, con un tiempo, tú te vas a mejorar y te evitan eso. Entonces, estamos, para que no se quede en el aire la esencia de tu pregunta, se hizo un borrador inicial que se sometió al Congreso, pero se han hecho otros borradores, pero además hay temas conflictivos, hay temas ahí que los intereses están por el medio y es necesario, el gobierno ha tomado la estrategia, que fue quien sometió el proyecto, el borrador. Hay aspectos que se está buscando el mayor consenso posible para que sea lo más abarcador posible, para que sea lo más asimilable posible y sea lo menos traumático y no constituya un elemento en que se imponga una ley, se haga una sentencia y después no se aplique. Que no sea un parcho. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Se nos quedaron muchos aspectos. Sí, no, pero hacemos la parte, yo estoy a su la disposición. parte 2 y la parte 3. Sí. Sí. Estoy a su disposición. Bien, muchísimas gracias. Señores, nos acompañó el licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente del Consejo de la Seguridad Social en República Dominicana. Les damos las gracias por su presencia aquí en el programa y a ustedes también por su audiencia en el día de hoy. Y hoy es viernes y no nos podemos quedar con eso, ¿verdad? Así que vamos entre todos y usted nos excusa a decir, hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe. Ahí está.